Un saludo cordial a todos los integrantes de la Corporación Educativa de Extensión Profesional Gabriela Mistral, CEPROGAN. Vamos a continuar con este módulo de arte y cultura. Dentro de este componente hemos visto ya lo que es la danza, ¿verdad? Hemos desarrollado el contexto histórico de aquellas manifestaciones danzarias, tanto de la costa, de la sierra y de la selva, y que de alguna manera hemos ejecutado una danza por cada región de nuestro país, ¿no? Pero muchos me dirán que solamente hay 3 danzas en nuestro Perú. Pues no, nuestro país es multicultural, pluricultural, con una gran variedad de géneros danzarios, pero que tu compromiso de ahora en adelante es poder capacitarte, poder ir conociendo y poder ir descubriendo las diferentes manifestaciones danzarias que existen en nuestro país. Ya sabes un poco el contexto histórico y es muy importante. Desde ahí vamos a partir todo el estudio de ahora en adelante. Bien, vamos a continuar ahora con el componente artístico de teatro. Si bien es cierto, dentro de la educación artística, y hoy como se conoce como arte y cultura, está dividido en 4 componentes: danza, teatro, artes plásticas o visuales y música. Vamos a ingresar a lo que es el teatro. ¿Pero qué es? ¿Qué es esta manifestación? El teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad. Es una de las artes escénicas, es decir, aquellas que tienen lugar sobre un escenario, y consiste en la recreación de una o de varias historias de distinta índole mediante actores, discurso, música, escenografía. Todo ello conlleva a los elementos del teatro. El teatro ha sido cultivado a lo largo de la historia con muy distintos fines, pero siempre comprendido como una herramienta para poder comunicar ideas masivamente. De hecho, los antiguos griegos lo empleaban como un instrumento de educación religiosa y ciudadana, poniendo en escena siempre sus mitos, sus célebres tragedias o sus célebres triunfos, ¿no? Por otro lado, también los vanguardistas del siglo XX vieron en el teatro un campo de experimentos en el cual podían someter al público a experiencias y reflexiones de diferente índole. Se trata, pues, entonces el teatro de una forma de arte muy versátil que combina el ejercicio intelectual con la representación de situaciones. Muchas de ellas pueden ser graciosas, conmovedoras, impactantes. Existen formas muy variadas de representación teatral, algunas de las cuales ni siquiera tienen lugar dentro de un teatro. Ojo, hay que dejar algo muy en claro. El teatro tiene acepciones, ¿no? Acepciones dentro de esa palabra. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos voy a hacer teatro, puede ser el hecho de la actuación misma, ¿no? Voy a ir al teatro, vendría a ser el edificio donde se llevaría la ejecución del teatro, ¿no? Y la dramaturgia, que vendría a ser la parte, en este caso lingüística, ¿no? O la parte literaria, perdón, es la parte literaria. Entonces, ya conocemos un poco algo sobre lo que es, pero dónde nace, ¿no? ¿Dónde nace el teatro? ¿Cómo nace? Nos remontamos a la época de los griegos, ¿verdad? El teatro nacería entonces dentro de las celebraciones al dios Baco o al dios Dionisio, dios del vino, en la cual estas representaciones ayudaban mucho al marco de estas festividades, donde posiblemente también haya nacido el carnaval, donde posiblemente también haya nacido la danza, pero ya como un género, como un componente artístico, ya que estas manifestaciones nacen con el hombre, ¿no? Dentro de este marco de contexto vamos a iniciar con algo muy importante, ¿no? Porque nosotros dentro del teatro vamos, el principal objetivo
en la parte pedagógica es que el alumno aprenda a expresar sus sentimientos. No vamos a buscar en el teatro encontrar o crear actores, ¿sí? Sino por el contrario, es de que el estudiante pueda aprender a expresar sus sentimientos a través de ¿qué? A través de los movimientos, a través de los gestos, a través de la palabra. En este caso, ingresamos a la expresión corporal, que sería el primer tema con el cual vamos a trabajar. Expresión corporal vendría a ser sinónimo de movimiento, creatividad, comunicación y juego. La expresión corporal es la forma más antigua de comunicación entre los seres humanos, anterior al lenguaje escrito o hablado, ¿sí? Es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. De esta forma, el cuerpo se convierte en un instrumento irreemplazable de expresiones humanas que permite ponerse en contacto con el medio y con los demás. Pero ahora, ¿qué es la expresión corporal? La expresión corporal es una forma elemental de comunicación no verbal. Es un conjunto de movimientos de distintas partes del cuerpo que denota o connota pensamientos, sensaciones o emociones, por separado o todo en conjunto. Ese movimiento puede ser muy evidente, con los brazos, por ejemplo, muy sutil, con la cabeza, con un dedo, o con un gesto tan simple como la del guiño de un ojo, ¿no? Entonces, lo interesante de la expresión corporal es que, a diferencia de las distintas lenguas, es mucho más universal y traspasa las culturas. Mejor dicho, podemos comunicarnos a través de la expresión corporal con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Una mueca con la boca significa en general lo mismo en la mayoría de los países, ¿no? No me gustó, ¿verdad? Al igual que muchos otros gestos del cuerpo o con las manos. ¿Verdad? La expresión facial junto con la mirada son un medio para expresar emociones y diversos estados de ánimo que, de alguna manera, ¿no? Una buena enseñanza en la expresión corporal puede potenciar esa expresión en el estudiante. Podemos ver a veces el nerviosismo en una persona, la emoción de poder ver a alguien, el miedo, el temor, ¿no? Muchas veces nos falta aprender a expresar. Las personas que observan y reconocen las expresiones faciales de los demás son más sensibles para comprender e interpretar los mensajes que reciben. De alguna manera, esto estimula la creatividad. Las técnicas teatrales, por ejemplo, estimulan el pensamiento y la creatividad al utilizar el cuerpo como vehículo para poder comunicarse con el exterior. Así, mientras el movimiento corporal fortalece el envase, el estímulo mental, propicia las mejoras en la salud psíquica y en el contenido. Todo esto combinado fortalece, ¿qué cosa? La autoestima. No confundamos, por favor, la expresión corporal con la psicomotricidad. Estamos fundamentando un poco que la expresión corporal vendría a ser la comunicación del cuerpo o la forma de poder dar a entender un sentimiento que yo pueda tener, alegría, tristeza, miedo, mientras que la psicomotricidad sería la formación y la educación del cuerpo a través del movimiento, ¿sí? Y vamos a encontrar dos características muy especiales en la psicomotricidad: psicomotricidad fina y psicomotricidad gruesa, ¿verdad? Entonces, todo ello es muy importante ¿para qué? Para poder sensibilizar al estudiante, para poder estimularlo a una muy buena educación, mientras que la expresión corporal nos va a ayudar ¿a qué? A sensibilizarnos y aprender a comunicarnos mejor.
Vamos a seguir con muchas más técnicas, muchas más características propias de la expresión corporal y que lo vamos a encontrar también en la danza, lo vamos también a encontrar en las actividades físicas y lo que más nos va a importar, la expresión corporal dentro del teatro. Entonces, a todos los integrantes de SEPROGAN los esperamos este sábado para dar inicio al nuevo componente y empezar con teatro. Nos vemos este sábado.